Capítulo 5. La conferencia de la Cuarta Civilización. Centro de Tokio, Japón. Oficina oval del primer ministro, 18 de noviembre de 1773. 7:10 am. El cielo era de un azul oscuro, la brisa de la noche fría aún persistía en Tokio y nada más que la estación fría aparecía sobre las cabezas, con nubes llenando el firmamento. Las luces de la ciudad todavía resplandecían en el centro y las carreteras estaban mayormente vacías, con principalmente personas sin hogar y algunos peatones pasando. Bienvenidos a Tokio, dicen, la ciudad de la belleza. Sin embargo, la vida después del incidente del gran terremoto cambió las normas sociales dentro de la capital. Entrando en la oficina con un rápido toque a la puerta, una asistente entra en la oficina del primer ministro Takahashi, cargando café adicional y algunos informes en papel que les fueron entregados por la fuerza de expedición enviada allá afuera. Señor Takahashi, aquí tiene el café adicional y el informe en papel del que me habló. Inmediatamente coloca el café sobre la mesa, con Takahashi tomando nota de los informes, titulados en negrita hallazgos sobre la nueva región, lo cual entusiasmó bastante a Takahashi. Gracias, Kiruma. Por favor infórmame si te llega algo importante. Haciendo una reverencia, ella se retira rápidamente, dejando la oficina oval, con Takahashi tomando primero el café humeante, dándole un sorbo mientras lo coloca a un lado para observar la carpeta del informe. La carpeta, de un color marrón claro y con una caligrafía cuidada, indicaba que había sido escrita por el embajador Tenjo y probablemente desde su punto de vista, era digna de verse. Con la descripción de la hora, fecha y año del aterrizaje y encuentro con estos individuos con los que contactaron primero, el país era algo primitivo. Los edificios que vieron y las mansiones eran afines a la Gran Bretaña de la era victoriana, notificando que había visto algunos automóviles, pero casi ninguno en las carreteras. Las declaraciones de Tenjo muestran que Alerbón tiene el potencial más prominente tanto para Estados Unidos como para Japón, incluyendo que, aunque todavía son algo primitivos, tienen la oportunidad de avanzar más allá de sus límites con la asistencia de empresas nacionales tanto estadounidenses como japonesas, permitiendo una entrada significativa de impulso si se permite. Esto permite aumentar la clase trabajadora, y 2 meses después del incidente, los números reducidos de la clase trabajadora lo hacían más severo que nunca. Continuando la lectura, sorprendentemente, el reino de Alerbón es la razón por la que tienen ese título, para un país con una administración de estilo más monárquico que presidencial. También le dio notas de que es un mundo muy diferente al de su línea temporal, viendo que la información es escasa, por lo que Takahashi estaba al menos agradecido de que el progreso fuera según lo programado. Siguiendo con el informe expedicionario, vislumbrado en la segunda carpeta, este provenía del mando central de la propia Marina. Es sorprendente que, usualmente, la Marina no tenga nada que informar aparte de avistamientos de lagartos grandes y la charla de enormes criaturas acuáticas desconocidas desde el destructor que notificaron. Pero aquí venía de la una división de portaaviones, de un barco de entrenamiento que formaba parte de la una flota de portaaviones. Ha habido un avistamiento de un velero primitivo cerca de las islas. Al enterarse de que no se presume intercambio de disparos, Takahashi se sorprendió un poco de que los estadounidenses hubieran tenido un incidente en las nuevas regiones de América del Norte, dándoles la idea de que no todo es lo que parece en la superficie. Al saber que la tripulación que descubrió la embarcación informó que eran un buque naval del llamado Imperio Artesiano, es impactante creer que están cerca de un territorio con una masa de tierra similar a la China continental. Esto le dio al primer ministro Takahashi la idea de designar una investigación sobre este nuevo mundo. El objetivo sería entender el nuevo mundo más allá de las regiones que ya poseen. Para lograr el resultado deseado, deben transmitir su idea al gobierno de Estados Unidos y reconocer que la información obtenida es solo una pequeña parte del panorama completo. Creen que, con el tiempo, las cosas funcionarán a su favor. Isla de Gienaro, Dinastía Aisha, 4 Conferencia Regional, 18 de noviembre de 1773. 10:23 am. 2 Flota Real, ARN Wunderle. Atracado más lejos del resto de los navíos, en el puerto de la pequeña isla habitada de Gienaro, los países de la 4 civilización, de nación en nación y la flota que trajeron a la región, otorgan poder y el estatus de cada una, lo que facilita la identificación de los países a los que pertenecen. Al desembarcar de la RN Wunderle, podían escuchar el llamado de las aves marinas sobre sus cabezas, el parloteo de los colonos cercanos y el ruido de automóviles por primera vez.
Resulta impactante decir que algunos hombres a bordo del Wunderle quedaron maravillados por la maquinaria de la 4 civilización, sin esperar que la dinastía Aisha fuera capaz de industrializarse tan rápidamente. Según sus conocimientos, el caos fue impulsado por el crecimiento de la tercera civilización de la nación. Es difícil de creer, pero eso es lo que dicen. El Santo Imperio es lo que dio forma a la mayoría de las naciones, incluso a las tecnológicamente primitivas. Su imperialismo es lo que hizo que países considerablemente avanzados fueran tan primitivos. De la reunión, un gran automóvil llegó a la posición de la reina Savanna. Inmediatamente salió el embajador Senaero Kim, uno de los representantes de la dinastía Aisha, con una brillante sonrisa, muy complacido con la llegada de la reina Savanna. Su Majestad Savanna, es muy grato que haya aceptado nuestra invitación a esta conferencia. Sí, estoy muy agradecida por la invitación y me complace expresar el entusiasmo de mi país por presentar sus avances tecnológicos a las naciones más allá de la 4 civilización. Nuestros representantes están totalmente preparados para asistir a la cumbre y causar una impresión positiva y duradera. Extiendo mi sincero agradecimiento por esta oportunidad. Rápidamente, tras el cambio de expresión, él se gira para dar paso a la reina Savanna y sus esfuerzos hacia el automóvil, con un gran espacio que daba a los 6 individuos suficiente lugar para entrar. Entrando primero, ella se sentó junto a sus guardias reales, algunos de los cuales no cupieron en el primer vehículo pero tuvieron la suerte de estar en la escolta trasera, mientras que algunos que prefirieron no unirse permanecieron junto al resto de la segunda flota. Con todos a bordo, finalmente partieron hacia el palacio, observando el gran astillero y pasando junto a varias subespecies que habitaban la isla. Para la reina Savanna, era extraño ver a tantas subrazas viviendo en armonía sin tensiones entre ellas. Con preguntas pasando por su mente, miró de nuevo al embajador Senaero. Me sorprende que esta isla haya logrado contener a tantas subrazas conocidas por la humanidad. Usualmente, los hombres bestia eran ciudadanos de segunda clase. Senaero se rió ante la pregunta. Bueno, tenemos nuestras actividades criminales habituales de cada grupo étnico, pero el comportamiento es mantenido entre unos y otros, y estamos al menos agradecidos de no ser iguales al Imperio Artesiano, Su Majestad. Seguramente habrá escuchado las noticias recientes, embajador Senaero. Mi reino está bajo la amenaza de la influencia del Imperio Artesiano. Incluso su antiguo embajador de su embajada me entregó recientemente su nota de despedida, notificándome que el príncipe Gourmet realizó recientemente purgas en sus clases previas de 3 dentro de su parlamento y puso a otros leales para reemplazar a los que había matado antes. Sí, estoy al tanto de las purgas recientes, respondió Senaero, pero no es seguro que el príncipe Gourmet planee invadir su nación pronto, dado el hecho de que su armada es de solo 400 barcos, comparado con los 1000 requeridos para invadir una nación de su tamaño. Así que no lo tome todo totalmente como un hecho. Sería una idiotez para ellos invadir su nación tan rápido. En un sentido técnico, tenía algo de razón, implicando que su armada no está totalmente lista para las grandes fuerzas terrestres que transporta. Con la mayoría de sus barcos siendo combatientes de superficie, sería posible para ellos invadir Soyan y el reino mismo. Sí, sin embargo, esto sigue siendo una amenaza para nuestra nación. Es posible que tenga planes para que el ejército compre muchas armas de su reino, embajador. Para al menos avanzar contra los artesianos, cuyo equipo es igual al nuestro. ¿Quién sabe qué harían si llegaran a nuestra capital? A pesar del previo respeto mutuo entre la dinastía Aisha y el Imperio Artesiano, el embajador Senaero Kim ahora apoya la insurrección actual. El funcionario recientemente electo ha compartido sus objetivos y ambiciones futuras, lo que resultaría en que los artesianos tengan menos influencia comparado con otras superpotencias. Finalmente, llegaron a su destino. Tras subir una colina, el conductor llama a todos atrás, notando que el edificio de la conferencia estaba justo a su izquierda con su estructura de 3 pisos de altura, nada más que los colores y el terreno al que pertenece. Era una ingeniería única en su clase. Las muchas subvariantes de transporte yacían alrededor mientras la reina Savanna y el embajador Kim contemplaban la hermosa bahía de Hienaro. Los muchos botes de pesca de los locales estaban fuera de vista, viéndose junto a ellos barcos de guerra, acorazados y los buques de guerra de Alerbón. Ambos entraron al edificio de la conferencia poco después, sabiendo que muchas misiones para proyectar y forjar alianzas contra el Imperio Artesiano serían los peldaños para algo mucho más notable de lo que la reina Savanna podría manejar. Estados Unidos de América, Washington, D.C. Casa Blanca, Oficina Oval. 11:24 am.
La situación era extrema. Las carreteras estaban cubiertas de basura y masas de manifestantes, tanto de izquierda como de derecha, se agolpaban en las puertas de la Casa Blanca. El pueblo estadounidense estaba dividido. La falta de control hacía que todo pareciera un infierno en la tierra para muchos que vivían en una nación construida sobre el comercio y la infraestructura. El valor del dólar era tan bajo como antes de la transferencia. Si no lo solucionaban en menos de 10 días, podría ocurrir un evento similar a la Gran Depresión, pero mucho peor que cualquier cosa que Estados Unidos hubiera vivido históricamente. Dentro de los confines seguros de la Oficina Oval, una reunión de representantes estatales, altos mandos militares y figuras gubernamentales de alto nivel se había congregado para entrevistarse con el presidente Thompson. La conversación tomó un giro solemne mientras se planteaba una pregunta, y la atmósfera de silencio fue interrumpida por los cánticos distantes de los manifestantes afuera, que algunos dentro de la sala podían escuchar débilmente. Devuelvan lo que perdieron. Devuelvan lo que perdieron. Devuelvan lo que perdieron. Escuchar estas palabras de su propio pueblo era sumamente enfurecedor. Soportando la tensión, Thompson se sujetó el rostro con estrés mientras suspiraba ruidosamente, rompiendo el silencio. Tenemos menos de 10 días antes de que todo se vaya al demonio, y las cosas se descontrolarán en cualquier momento si empiezan con sus estupideces mientras intentamos progresar. Lo mejor será que ordene a la Guardia Nacional que limpie este desastre. Thompson estaba comprensiblemente agotado por la odisea. Tras haber pasado las últimas 42 horas viajando de estado en estado y visitando Japón para resolver esto, tenía sentido no avanzar más por el momento y evitar ser socavado por la propia cultura estadounidense. Con las negociaciones recientes de los últimos 2 días, pensaba que el embajador Johnson estaba haciendo un trabajo fantástico en el reino de Alerbón. Parecía que Alerbón poseía muchas cosas que los convertían en una nación ideal tanto para desarrollos internacionales como internos. Por un lado, el ministro de Exteriores parecía haberle informado que los planes para Japón consisten en proyectar la construcción de nuevos edificios para Alerbón, lo que aumentaría el número de trabajadores extranjeros tanto para Japón como para Estados Unidos. Además, sus recursos regionales intactos serían muy atractivos para las empresas, permitiendo que Alerbón se desarrollara más y haciendo que Japón y Estados Unidos recibieran las materias que causaron tanto caos aquí. En el frente militar, parecía que todas las operaciones navales fueron confiscadas y todas las flotas activas fueron transmitidas, encontrándose muchas cerca de Hawái y Guam antes de la operación de transferencia en el Pacífico. Para evitar el aumento de gastos, todos los barcos, aparte de la flota de expedición, serían confiscados. Al menos el tesorero no estaba discutiendo al respecto. Aparte de la Marina, la noticia más impactante fue que un reemplazo masivo de materiales aéreos y terrestres resultó en que Estados Unidos perdiera muchos drones, aviones y vehículos de transporte, incluidos vehículos blindados. La transferencia demostró que ni siquiera sus bases en el extranjero fueron retenidas para que Estados Unidos operara. Era alarmante enterarse por el jefe de Estado Mayor que perdieron más del 13% de los hombres del ejército, con una cifra menor en la infantería de marina e incluso en la fuerza aérea, y que sus vehículos blindados se perdieron, aunque esto último no fuera la mayor preocupación para los oficiales en la Oficina Oval. Era la vida humana lo que no podían reemplazar. ¿Cómo informarían a los seres queridos y familiares de estos desaparecidos que no estarían allí para unirse a ellos en el futuro? Probablemente tendría que dirigirse al público, pero entre estos pensamientos, se escuchó un golpe en la puerta. Era el Senado, que traía documentos en sus brazos. Presidente, recibimos una llamada de Japón diciendo que uno de sus buques encontró un barco de guerra en algún lugar del mar de Japón. Nos informan de la probabilidad de otro país en esta región desconocida, ya que tenemos retratos de reconocimiento de esta región y del barco que encontraron. Cambiando de tema rápidamente, observaron lo que parecía ser un viejo barco de guerra del siglo XIX con un brazo fuera del humo y un diseño ridículo. Estar cerca del buque japonés parecía ser un encuentro amistoso. Mirando de nuevo al Senado, el presidente Thompson arqueó una ceja. Aunque esto parece una buena noticia, es impactante que la gran isla que la NASA nos mostró en fotografía tenga una civilización. Voy a tener que informar a uno de nuestros representantes para que viaje hacia esta nación desconocida. Por ahora, mi pregunta es, ¿cómo se supone que mantendré el control de estas protestas mientras soy atacado por todos lados por gente de cada estado? Por ahora, espero que el progreso sea lo suficientemente rápido para el primer envío y que el aumento de precios permita a estos individuos conservar sus recursos.
Ellos no son conscientes del tumulto que hay fuera del área segura que llaman libertad. Incluso si tiene que hablarle duro a la gente, deberíamos, por ahora, empezar a usar nuestros limitados recursos en asistir al Airborne y sus materias primas. Así podemos comenzar la primera tarea de construir las cifras de importación y aumentar los beneficios. Por ahora, de cada paso caminando despacio, presidente Thompson, o acabaremos en el lado equivocado del camino. La respuesta del Senado era idealmente lo que Thompson tenía en mente. En efecto, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Pero no podemos arreglar completamente un país como este en solo 3 meses para restaurar el orden cuando todo se maneja mediante el comercio y la construcción de otras naciones. Supongo que devolver el orden a lo que era Estados Unidos antes de toda esta porquería nos llevará unos 5 años, e incluso eso no sería suficiente para que la población esté satisfecha. La aprobación y el dejar a todos satisfechos no es algo que deba preocuparnos. Es el colapso de esta nación, y debemos asegurarnos de evitar que eso suceda. En menos de 48 horas, probablemente habrá una conferencia de los representantes de Airborne, y deberíamos tomarla como un regalo y darles una bienvenida increíble a los Estados Unidos primero, asegurándonos de limpiar el desastre que hicieron los manifestantes y garantizando que los medios se hagan cargo de ello. Desde el punto de vista del Senado, él tenía razón. Al darse cuenta de esto, Thompson dejó de enfocarse solo en arreglar su imagen para centrarse en conservar el país como un todo y evitar el fracaso, un resultado aún peor. Tomando esto en serio y comprendiendo de inmediato la respuesta, volvió a mirar al Senado. Está bien, respondió, y poco después, observó de nuevo a los oficiales que permanecían en la oficina oval. Dicho esto, proclamó Thompson, informen a la Cámara de Representantes que están impulsando un nuevo proyecto de ley que debería darnos una ordenanza ideal para la nueva región y el mundo mismo. Este proyecto debe cubrir algunos de los problemas que surgirán en el futuro, pero por ahora, que se mantengan firmes con esta declaración. Tras recibir la petición del presidente, el senador se retiró rápidamente de la oficina oval, dejando atrás al jefe de Estado Mayor del Ejército y a otros estimados funcionarios de la Casa Blanca. General Francisco. Informe a la Guardia Nacional para que comience a posicionar barricadas en las calles de después de Cristo. Empezaremos a limpiar estas calles una vez que recibamos la noticia de que la conferencia de los representantes de Airborne ha comenzado. El general no dijo nada y miró rápidamente al oficial a su lado, quien asintió lentamente y salió apresuradamente de la oficina. Tanto los mandos de la Fuerza Aérea como de la Marina, el coronel Aut y el almirante Tyler Freer, escucharon lo que el presidente tenía que decir. Desde su perspectiva, Thompson contempló Washington, después de Cristo. El cielo estaba lleno de suciedad y ceniza mientras el fuego se repartía por las calles. Las sirenas de la policía aullaban, y los gritos y cánticos de los manifestantes se escuchaban a 1 kilómetro de distancia. Mientras observaba el caos, se volvió hacia los 2 altos oficiales. Tomará menos de 4 años para que este país vuelva a ser lo que era. Probablemente para entonces, seré elegido para un cargo diferente y seré olvidado. Pero antes de eso, intentaré todo lo que pueda para asegurar que las cosas no salgan mal, y debo informarles que este nuevo mundo es peligroso para nosotros y para la población misma. La tarea primordial es cerrar las fronteras para evitar que la gente se vaya o que cualquiera entre al país. Una declaración audaz, pero nada de qué quejarse para ambos oficiales. El coronel Aut se preguntó, ¿cuál sería la tarea principal de la Fuerza Aérea? Simple, respondió Thompson, la Fuerza Aérea, además de interceptar y prevenir que cualquier cosa se acerque a nuestro espacio aéreo, realizará una misión conjunta para explorar este nuevo mundo por completo, y la NASA estará encantada de asumir la tarea. Para la Marina, algo similar a la Fuerza Aérea, pero tendré algunas propuestas para aumentar las patrullas alrededor de nuestro país. La actividad de nuestras 3 ramas militares debe estar al 100%, ya que esto conservará la protección de nuestra región. Tras una discusión exhaustiva con el coronel y el almirante, ambos líderes militares coincidieron con el plan propuesto y se retiraron de la oficina oval, cada uno acompañado por sus oficiales. El presidente se quedó solo, reflexionando sobre la situación. No pudo evitar notar el whisky que quedaba en su escritorio, un testimonio de la gravedad de la decisión que enfrentaban. Estaba claro que se aventuraban en territorio inexplorado, y el resultado final tendría que ser decidido por el pueblo mediante el voto. Palacio Blanco de la Isla de Gienaro, 4 Conferencia Regional de la Dinastía Aissa, 3 horas después. 2:10 p.m.
El parloteo proveniente de cada rincón de la 4 civilización, los trajes elegantes, la comida costosa y la hermosa melodía que se interpretaba en esta mansión de mármol creaban una atmósfera fantástica. Ser invitada a un evento de tal magnitud hizo que la reina Savanna sintiera algo que nunca había experimentado antes. 12. Saber que allí se encontraban representantes de cada nación de la región, y de algunas más allá, reunidos para demostrar que las fronteras trazadas por el Santo Imperio no están para restringir o crear un solo poder. Es el hecho de que las naciones unan sus fuerzas lo que las hace tan capaces. Al observar este evento frente a ella, sosteniendo un cáliz de oro lleno de vino, dirigió su mirada hacia el embajador Senaero Kim. Animado por el ambiente, él también miró a Savanna. «Ah, Su Majestad, ¿cómo está siendo su estancia en el Palacio Blanco?», preguntó él con una gran sonrisa. «Nunca en mi vida había visto un evento con tal atmósfera», respondió Savanna. «Pero debo preguntar, esta conferencia parece más una fiesta que una cumbre. ¿A qué se debe esta ocasión?». «Su Majestad, esta parte del programa es para informarnos que este es también el año en que la dinastía Aisa cumple 200 años desde que nuestros antepasados fundadores construyeron este reino tras años de guerra y prosperidad. Por el momento, también debemos informarle que otros representantes llegarán antes de lo previsto, así que usted, Su Majestad, bien podría tener la oportunidad de hablar con estas personas que están más allá de la 4 civilización». No podía imaginar cuál sería la sensación una vez que llegaran naciones más poderosas. Del mismo modo, más temprano, la reina Savanna recibió un mensaje de los barcos de guerra atracados en la bahía sobre un navío mucho más grande que cualquiera de los vasos que los marineros a bordo hubieran visto. Sus colores predominantes, blanco y gris, fueron reportados junto con la bandera, un león y un dragón a bordo, y armado hasta los dientes con cañones más pesados que los de la NS Wunderle. Se corrió la voz. Eran los enviados del Imperio Rostaria. Se decía que este era un imperio de la 3 civilización, un continente no muy lejos de aquí, y que solo necesitarían unos pocos meses antes de poder llegar a las naciones del más allá. Probablemente, se decía que estas naciones lejanas, donde la tecnología avanza y su región permite que el país crezca a un ritmo acelerado, son la razón por la cual la mayoría de ellas serían llamadas superpotencias. Tanto la reina Savanna como el embajador Senaero Kim miraron hacia la entrada principal del salón de baile, anunciada por 2 individuos muy elegantes con trajes a medida y apariencia refinada. El pin en sus botones mostraba franjas rojas y blancas con una gran marca azul que descendía horizontalmente con estrellas y el logo de una gran águila surgiendo de él. Se decía que venían escoltados por soldados que vestían uniformes más formales. El embajador Senaero Kim se dio cuenta de inmediato de a quienes estaban mirando y se dirigió rápida y apresuradamente hacia el gran grupo. Apareciendo frente a ellos, sonrió e inmediatamente estrechó la mano de uno de los individuos. «Bienvenida de nuevo, embajadora Caroline Yarrow». Desde las regiones de la 3ª civilización, ella representaba a la República Giloniana, una nación cuyos ideales son muy diferentes a los de los países del más allá. Detrás de ella venía March Remington, otro representante, y más atrás, Alec Club. Ella sonrió ante el saludo. Al principio ni siquiera parecía humana, pero al observar más de cerca, se la veía como un individuo con rasgos humanos, pero con un cuerno como el de un animal. Riendo entre dientes, pudo escuchar a la reina Savanna mirando hacia sus subordinados y cuestionándolos rápidamente. «¿Quién es esa mujer bestia ante la cual el embajador se inclina?», preguntó Savanna. Siguiendo sus indicaciones, la subordinada respondió de inmediato. «Oh, Su Majestad. Es Caroline Yarrow, representante de la República de Gilon, una nación cuyos ideales se centran en dar poder al pueblo y en un gobierno que no esté controlado por un solo hombre. Este enfoque ideológico es la razón por la cual la República Giloniana es bien conocida en la 4 civilización, Su Majestad. Se dice que hace 4 años fueron la primera nación de la 3 civilización en hacer contacto con la dinastía Aisa». Tomando nota de esto, ella analizó a esta nación. Idealmente, se hablaba de rumores de que incluso los Estados Unidos tenían ideales similares a los de la República de Gilon. Pero se preguntaba por qué estas naciones no estaban allí para dominar toda la región, dadas las historias de su flota poderosa y su ejército más grande que cualquier combinación de estas tierras. ¿Comercio? ¿Potencial traición? Estas eran cosas que la reina Savanna siempre tenía en mente. Aunque se sentía muy dubitativa respecto a Japón y América, conociendo por sus historias sobre las naciones crueles de la una civilización, creía que esas eran cosas del pasado.
Aún así, era comprensible que temiera que repitieran algo que la preocupaba. Estos pensamientos se desvanecieron cuando un hombre de traje con cabello negro y barba corta apareció frente a la reina Savannah y se inclinó rápidamente. Es un placer verla, reina Savannah. Mi nombre es Eric Bjorn, y vengo del estado de Bastan. Se presentó como Eric Bjorn, un diplomático de 34 años, mientras saludaba a la reina de Alerbón con una reverencia. Ella aceptó el saludo, siendo esta la primera vez que alguien se le acercaba así. ¿Podría decirme cuál es el propósito principal de su llegada desde esa nación que llama el estado de Bastan? Su Majestad. Mi pueblo y la invitación dada por el representante de la dinastía Aisa es lo que nos permitió llegar. Somos una isla de lo que llaman la primera civilización, y tenemos que agradecer al Santo Imperio por permitirnos conocer este nuevo mundo. Ga. El Santo Imperio. Esto sorprendió a la reina. Frente a ella había un diplomático, no solo de una nación tecnológicamente avanzada, sino probablemente un aliado de la nación que controlaba todo este mundo en uno solo. Tomada desprevenida, no pudo decir nada a ninguno de los diplomáticos que pudiera causar una mala impresión. Continuando con el tema, preguntó de inmediato cuál era el motivo de su misión principal. ¿Qué es lo que su nación importa y comercia más? Para que una nación como la suya sea de la primera civilización, debe estar muy avanzada tecnológicamente. En efecto lo está. Respondió él. Nuestra tarea principal es permitir que nuestra industria automotriz nacional pueda vender nuestros automóviles a estas naciones y más allá de la 4 civilización. En este momento, las 3 naciones principales de la civilización, el Imperio Rostaria, la República de Gilon e incluso la Federación de Duisland, representan el 43% de las ganancias de nuestra industria automotriz, lo que sirve como ejemplo de las capacidades de nuestros sencillos vehículos. ¿Automóviles? De acuerdo con lo que Eric Bjorn implicaba, esos coches de motor se han estado desarrollando desde la revolución industrial. Sin tener la menor idea de su diseño, ella estaba interesada. ¿De verdad? Muy impresionante, ya que nuestra nación también es capaz de fabricar sus propios automóviles, señor Bjorn. Bueno, mayormente diseños tempranos, ya que esta es una tecnología muy nueva. Como anticipó la reina Savannah, admitió que su tecnología no era tan avanzada como la de las civilizaciones más alejadas de la primera civilización. Parece que lo que el Santo Imperio informó tras la transferencia es aparentemente cierto. Debido a la concesión de incursión del Santo Imperio desde las regiones del más allá, era muy cierto que eso era lo que los había vuelto tan primitivos. Bueno, por eso estoy aquí, Su Majestad. Estamos ofreciendo algo que ni siquiera los gilonianos le darían a su nación. Intercambio de tecnología. Mi pueblo y quienes hablaron sobre el Santo Imperio son del pasado, ya que han visto mucho cambio durante su aislacionismo y, por ello, nos estamos expandiendo con libre comercio y la capacidad de hacer que muchas naciones prosperen permitiendo que algunas de ellas sean capaces de construir algo más avanzado de lo que no podían antes. Eric Bjorn parecía muy sincero en sus palabras, mirando hacia sus subordinados, quienes tenían la misma idea que ella. Su Majestad, consultó una hacia la reina, esta es una gran oferta. No deberíamos dejarla pasar. En efecto, Su Majestad. Un intercambio tecnológico impulsaría a nuestra nación al menos 30 años con esta tecnología. Ella dudaba, aunque la idea parecía demasiado buena para ser cierta, pero no era algo que hubiera considerado plenamente. Incluso si lo que decían era verdad, se preguntaba cuáles eran las posibilidades de esta tecnología en las fuerzas armadas más allá del mercado civil. Miró de nuevo a Eric Bjorn. Además de los vehículos civiles, ¿este estado de Bastan vende armas? Una sonrisa apareció en Eric Bjorn y, poco después, sacó de un costado lo que parecía un folleto. Entregó a la reina Savannah una copia de Nordstrom Firearms Industries, NFI, edición 3, una revista que ilustra las últimas armas fabricadas en el estado de Bastan. De producción nacional, nuestras empresas pueden convertir a su nación en un importador de primer nivel. Al concluir, la reina Savannah quedó satisfecha con lo que Eric Bjorn le había ofrecido. Al entregar la revista a sus subordinados, un susurro de uno de ellos llevó a que tanto Bjorn como la reina Savannah dieran por finalizada su conversación. Agradeceremos la disposición de su nación para visitarnos en el futuro, y le informaremos de nuestra propia visita cuando decidamos realizar la compra de sus armas. Por favor, póngase en contacto con nuestro ministro de Asuntos Exteriores.
Con mucho gusto, respondió Eric Bjorn con una reverencia tras despedirse de la reina Savannah. Ella también se inclinó mientras el grupo de la reina y sus subordinados se dirigían hacia donde el embajador Senaero Kim se había marchado, observándolos mientras se alejaban. Detrás del diplomático Eric Bjorn, una mujer joven apareció entre la multitud, mirando hacia la reina Savannah antes de desaparecer entre la gente del salón de baile. ¿Qué progreso has logrado?, preguntó la joven, y una sonrisa de Bjorn dio a entender el fruto de su esfuerzo. Reina Savannah, del reino de Alerbón. Hemos tenido éxito en entablar lazos, y es positivo para Bastan dar un paso sobre la 5 civilización, Lady Amanda Jensen. Amanda Jensen, por así decirlo, miró hacia la reina Savannah. Era una diplomática que había ganado muchos premios ya que sus logros superaban sus diálogos, convirtiéndola en una candidata ideal para la misión. Aunque se perdió la discusión que Bjorn y Savannah tuvieron antes, se consideró un éxito porque se habían ganado a la nación con su tecnología. Te felicito por tu éxito al lograrlo, pero ¿qué planean después? Al observar, parece que se dirigen hacia los diplomáticos gilonianos. Surgiendo de la multitud aparece lo que parece ser una mujer con cuernos. Su cuerpo no es totalmente humano, sino que emerge como mitad humana y mitad animal. Ah, genial, son los gilonianos. Se escuchó un suspiro de Amanda Jensen mientras ambos los observaban. ¿Cuál podría ser su razón para estar tan tranquilos? Las risas y el constante parloteo parecían indicar que la reina Savannah probablemente daría los primeros pasos para contactar a la República Giloniana. Esos bastardos ya arruinaron las regiones de la 3 civilización. Y ahora vienen aquí a la 5. Me sorprende que el Imperio Rostaria aún logre mantener vínculos con ellos a pesar de tener un ideal imperialista. Probablemente sea por su largo vínculo. La historia dice que ellos fueron los primeros en dar armas a los gilonianos, y 200 años después, aún mantienen lazos fuertes. Nada podía oírse de las arengas. Tanto Amanda como Eric observaron mientras se dirigían hacia el embajador. El embajador Senaero Kim y los diplomáticos gilonianos vieron que debían dar los primeros pasos antes que ellos. Amanda mira a Eric y le menciona algo que él no había recibido. Por lo que escuché, Alerbón se encuentra actualmente en fuertes tensiones contra el Imperio Artesiano. Según se informa, Gidron ha estado vendiendo armas a los artesianos, y Alerbón podría ser un usuario de nuestras armas más recientes. Dijo Amanda, pero Eric dio una respuesta desafortunada. No es posible, replicó él. Bajo el acuerdo con el Santo Imperio, la sección 12 prohíbe a cualquier nación aliada vender incluso las armas más avanzadas a cualquier nación considerada primitiva por el Santo Imperio, y esa es el Imperio de Alerbón. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos permitir que Alerbón pierda una guerra que no puede ganar. Su región tiene muchas oportunidades para nosotros. Golpeando la mesa, aunque Eric Bjorn lo ve como la verdad, la batalla podría dar un giro si se entregaran sistemas más avanzados. Por supuesto, el sistema roto de las restricciones del Santo Imperio les dificulta hacer que el comercio sea rentable. Fin del capítulo 5. El link a la historia del autor estará en la descripción.